Hola amigos, en este video les contaré la historia del cine de una forma rápida. Una de las primeras imágenes en movimiento fue en el año 1872, todo comenzó con una polémica que enfrentaba a los aficionados a los caballos de California. Leland Stanford, exgobernador del estado y poderoso presidente de la Central Pacific Railway, y un grupo de amigos suyos sostenían que había un instante, durante el trote largo o el galope, en que el caballo no apoyaba ningún casco en el suelo. Otro grupo, del que formaba parte James Keene, presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco, afirmaba lo contrario. En esa época no se conocía una manera de demostrar quién tenía razón, hasta que Leland Stanford ideó un sencillo experimento. Este consistía en un método que fotografiaba al caballo en las diferentes etapas de su galope y que proporcionaría una vista completa de todo el trayecto recorrido, para lo cual Stanford encargó a Edward Muybridge que tratara de captar con su cámara el movimiento de su caballo de carreras Occident. Sin mucha confianza en el resultado, Muybridge se prestó a fotografiar Occident trotando a unos 35 km por hora en el hipódromo de Sacramento. Pidió a los vecinos de la zona que le prestaran muchas sábanas de color blanco y las colgó en torno a la pista a manera de fondo, sobre el que destacara la figura del caballo. En mayo de 1872, Muybridge fotografió al caballo Occident, pero sin lograr un resultado, porque el proceso del colodión húmedo exigía varios segundos para obtener un buen resultado. En 1873 se logró producir mejores negativos, en los que fue posible reconocer la silueta de un caballo. Esta serie de fotografías aclaraba el misterio, le daba la razón a Leland Stanford, pues mostraba las cuatro patas del caballo por encima del suelo, todas en el mismo instante de tiempo. La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde esos días ha experimentado muchos cambios. La tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el muy primitivo cine de los hermanos Lumière hasta lo que es hoy el cine como lo conocemos, pero remontémonos un poco más en el pasado. En 1834 el matemático inglés William George Horner creó el zoótropo, un instrumento compuesto por un tambor circular con unos cortes, a través de los cuales mira el espectador para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, aparezcan en movimiento. Este primer invento revolucionaría el siglo XIX y daría paso a otros inventos e investigaciones que ayudarían a la evolución del cine. Luego de esto aparece el praxinoscopio, que consistía en un tambor giratorio con un anillo de espejos colocado en el centro y los dibujos colocados en la pared interior del tambor. Según giraba el tambor, los dibujos parecían cobrar vida. Fue inventado por Charles Emile Raynaud, conservando la idea original del zoótropo. Hacia 1852, las fotografías comenzaron a sustituir a los dibujos en los artilugios para ver imágenes animadas. A medida que la velocidad de las emulsiones fotográficas aumentó, fue posible fotografiar un movimiento real en vez de poses fijas de ese movimiento. Pero lo más importante durante esta época fue el avance que dio el fisiólogo francés Etienne Jules Marey, quien con un cronofotógrafo portátil lograba captar 12 imágenes en una placa giratoria que completaba su revolución en un segundo, pero tenía problema ya que el papel que usaba debía mojarse en aceite y se rajaba con facilidad. Los hermanos Auguste Marie y Louis Nicolas Lumière y de Louis Jean Lumière fueron los inventores del cinematógrafo. Ambos trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. Louis hizo algunas mejoras en el proceso de fotografías estáticas. En 1892 empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. Patentaron un número significativo de progresos notables.
Al regresar de un viaje a París, Antoine Lumière trajo un kinetoscopio, el cual fue el precursor del moderno proyector cinematográfico desarrollado por Lillian Kennedy y Laurie Dixon mientras trabajaba con Thomas Edison. Los hermanos examinaron atentamente y en un corto plazo construyeron un proyecto que harían realidad partiendo de los inventos ya existentes. Crearon un aparato que servía como cámara y como proyector, el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes sobre el ojo humano. Al comienzo ellos mismos cargaban las piezas de la cámara filmadora en un cajón para transportarlo de un lugar a otro. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, los Lumière rodaron su primera película, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir, la cual fue presentada el 22 de marzo de 1895. También se mostró una filmación de la llegada de un tren a la estación de Ciopa, el efecto sobre los espectadores de una locomotora que parecía salir de la pantalla fue enorme. La gente salió corriendo despavorida creyendo que el tren iba a atropellarlos, o al menos eso cuenta la historia. El 28 de diciembre de 1895 en París se procedió a la primera exhibición comercial como primer espectáculo pago, marcando oficialmente el inicio del cine. Pero los hermanos, con su posición económica y el interés que mostraban hacia la ciencia, les hizo menospreciar las posibilidades comerciales de su invento, por lo que finalmente abandonaron la producción cinematográfica. Las primeras películas eran en su mayoría documentales. Tiempo después se creó el primer film argumental de la historia, el cual era El regador, la cual apareció en 1896. Durante mucho tiempo el cine era solo considerado una atracción menor, tanto que en ocasiones solo se podría ver en las ferias como otro número más, hasta que Georges Méliès, quien fue un ilusionista que al principio usó el cinematógrafo un número más en sus espectáculos, fue el primero, o si no uno de los primeros en desarrollar en el cine muy rudimentarios, pero eficaces, efectos especiales. Su trabajo más conocido fue El viaje a la luna de 1902. Durante el siglo XX aparecieron muchos, pero pequeños estudios fílmicos tanto en Estados Unidos como en Europa. En esa época los films eran de solo unos minutos y muy económicos. Pero en este tiempo surgieron la casi totalidad de los géneros cinematográficos, ciencia ficción, históricas o de época. El género ausente fue, por supuesto, la comedia musical, que debería esperar hasta la aparición del cine sonoro. Como dato curioso, también se produjeron los primeros juicios por derecho de autor por las adaptaciones, novelas y obras teatrales al cine, lo que llevaría con el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en personajes o sagas. Uno de los iconos más importantes del cine fue Charles Chaplin. Él nació el 16 de abril de 1889. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor británico. Debutó con un papel cómico en la obra El partido de fútbol. En 1919, el grupo constituido por Chaplin, Mary Pickford, McAdoo, D.W. Griffith y Douglas Fairbanks, fundó la compañía distribuidora de filmes United Artists, en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Esta compañía, junto con el control total de su producción cinematográfica a través de su estudio, aseguró la independencia de Chaplin como cineasta.
Sirvió en el Consejo de la OA hasta la década de 1950, cuando vendió el 75% de sus acciones a un grupo dirigido por Arthur Krim. Las películas de Chaplin comenzaban a ser largometrajes, salvo por un breve cameo en Una mujer de París, 1923. La cual fue seguida por las comedias La Quimera del Oro, 1925, y El Circo, 1928. La Quimera del Oro es considerada la séptima mejor película del siglo XX. Tras la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. El Circo, 1928, Luces de la Ciudad, 1931, y Tiempos Modernos, 1936, fueron esencialmente mudas. Luces de la Ciudad fueron elogiadas por su mezcla de comedia y sentimentalismo. La película Tiempos Modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Chaplin el Gran Dictador, 1940, en la forma de un barbero judío, y fue considerada la quinta mejor película del siglo XX. La primera película hablada de Chaplin, El Gran Dictador, 1940, significó un acto de desafío contra el nazismo. Fue filmada y lanzada un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin falleció en la Navidad de 1977 a los 88 años en su residencia Manoir-de-Ban, en Concierge-sur-Bebey, Suiza, mientras dormía. La gran evolución del cine se realizó en Los Ángeles, en el distrito de Hollywood, ya que las condiciones climáticas durante todo el año eran muy buenas durante el periodo del cine mudo, el cual se ocupaban orquestas en vivo para darle música y las películas, y también habían carteles escritos los cuales, explicando las diferentes escenas que aparecían en la película. También habían personas que explicaban la película para las personas que no sabían leer. Una de las primeras técnicas cinematográficas realizadas por los directores fue el movimiento de la cámara, la cual durante esa época era una idea muy revolucionaria. La primera película con sonido de voz del cine fue El Cantante de Jazz del año 1927. La primera película a color fue Árboles y Flores. Su estreno tuvo lugar el 30 de julio de 1932. Fue la primera película estrenada comercialmente producida a todo color. Algunas de las películas más famosas de la historia del cine son Casablanca y Lo que el viento se llevó, El Padrino, la película Titanic y Avatar película, entre otras. Durante muchos años de avances en el cine hemos llegado a cine de hoy, el cine en 3D y 4D. Entre 1890 y 1920 se hicieron diferentes pruebas de sistemas cinematográficos en 3D, pero ninguno tuvo éxito por su complejo mecanismo. En 1922 llegó el primer largometraje en 3D aplicado por fotos a las salas comerciales de Los Ángeles. El productor Harry Kafairaj y el camarógrafo Robert Felder utilizaron el método de la doble proyección a partir de dos películas de celuloide, separando la imagen mediante los colores rojo y verde, donde cada color era captado solo por uno de los ojos, mediante unas gafas con cristales rojo y verde respectivamente. La película The Power of Love no tuvo mucho éxito, pero fue el verdadero inicio del interés real por la cinematografía en 3D después de muchos años de intentos, pero no de mucho éxito de la tecnología en 3D. Durante la primera década del siglo XXI y comienzos de la segunda, el cine 3D ha tenido mucha repercusión. Tal vez esto hizo que gran número de salas se preparasen para este sistema. Fue Avatar, entre otras películas, pero la conversión más exitosa de una película inicialmente grabada en 2D y convertida a 3D fue Titanic del año 1997. También en la televisión se está empezando a usar la tecnología en 3D y ya podemos ver televisores en 3D.
La tecnología de proyección 4D se utilizaba para proyectar películas fuera del circuito comercial, como salas especiales en parques temáticos o parques de atracciones. En el año 2009 comenzó a exhibir películas 4D en una sala de 88 asientos, con Viaje al centro de la Tierra. Desde el año 2008 en 2014 se abrió una sala Dynamics 4D en Barranquilla, Villavicencio, Colombia y 2 salas más Dynamics 4D en la ciudad de Bogotá, Colombia. En abril de 2015 se abrió una nueva sala en Cali, Colombia. Pero en el año 2013 Chile ya tenía una sala de cine en 4D, en donde se estrenó la película Turbo. Bien amigos, durante este video hemos tratado de contar la historia del cine de una forma rápida y completa. De antemano gracias y suscríbanse a mi canal. Adiós.